como se dice ya comúnmente, que hay que buscar el patrón, es decir, el modelo de conducta, porque da pautas sobre las causales, pero además sobre los modos de comportamiento y sus consecuencias. Hay una pauta de comportamiento en la historia, si vamos a hablar así, en términos universales, en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de la civilización, en la genealogía de la civilización que lleva ya 5.000 años. ¿Cuál es la pauta? Si partimos de que la imaginación es una de las facultades importantes del sujeto, diríamos modernamente y biológicamente del cuerpo, que se articula a otras facultades, es decir, a otras capacidades corporales y del sujeto, que tienen que ver con la mentada razón que desde la modernidad, desde la filosofía moderna, se la ha restringido y aislado como razón abstracta, que nosotros hemos identificado como razón fantasma, puesto que esa razón no existe. Lo que existe y se desenvuelve es la razón concreta, que está íntimamente vinculada a la percepción, es decir, al conjunto asociado de sensaciones corporales y por lo tanto que dan lugar a las fenomenologías. En ese sentido estamos hablando pues de distintas facultades. Bueno, si nos recordamos a la filosofía crítica de Kant o a la crítica de la razón pura de Kant, vamos a tomar en cuenta también otras facultades, como la facultad del entendimiento, como la intuición sensible, ¿no? Como la razón, en tanto que la razón construye ideas, sintetiza ideas, que dan lugar precisamente a una explicación más integral de aquello que viene de la experiencia. Entonces estamos hablando de las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento. Pero eso obviamente ya tiene que ver con las condiciones en las que se desprende y se desenvuelve la crítica de la razón pura. A la fecha, tercera década del siglo XXI, ya se tiene por el desenvolvimiento mismo de las ciencias, sobre todo de las ciencias que tienen que ver con la complejidad, con las ciencias múltiples, multidisciplinarias, por ejemplo la ecología. Entonces ya sabemos de que es más complejo, de que tenemos que hablar no de facultades, de capacidades de la forma como lo hacía Immanuel Kant, sino que tenemos que hablar de un conjunto de predisposiciones corporales, y eso implica predisposiciones psíquicas, predisposiciones biológicas, predisposiciones químicas, predisposiciones energéticas y obviamente tenemos que hablar de dinámicas moleculares y mucho más aún de la mecánica cuántica, que es parte también del funcionamiento corporal. Pero el cuerpo no está aislado del planeta y el planeta no está aislado del universo y del multiverso, etc. Entonces estamos hablando de una complejidad. No vamos a ahondar más en el tema, pero a dónde apuntamos es a lo siguiente. La imaginación, que era considerada por Kant un misterio, pero el secreto precisamente de articular experiencia y conocimiento, el secreto de construir esquemas
es decir, el esquematismo, para dar lugar precisamente a explicaciones, es la imaginación. Y sabemos que la imaginación tiene mucho que ver con la creatividad. Hablaremos de la creatividad humana, que no restringe a la creatividad biológica de todos los seres orgánicos. Es decir, estamos hablando de la creatividad, y la imaginación juega un papel importante no solo en dar lugar a las imágenes, a la imaginería, para hablar así, como hablamos en la ontología de lo imaginario, sino a la imaginación en sentido estético, a la metaforización, y por lo tanto, digamos, a la construcción del sentido desde esa plasticidad de la imagen, que está vinculada también a otras sensaciones y a otros sentidos, como el oído, el tacto, el olfato, etc. Lo que nos interesa es el papel de la imaginación, que obviamente es un papel fundamental, y en ese sentido no se equivocaba Kant. Pero aquí hay un tema que es muy importante, ya que hemos hablado de la genealogía de la civilización. La imaginación va a ser usada por una razón que construye una idea, que es la idea de síntesis, de finalidad, pero también de origen. Una razón abstracta en absoluto, una razón divina que termina convirtiéndose en un obstáculo epistemológico, para decir en términos de Gastón Bachelard. Y en vez de permitir la activación de la potencia social, la potencia creativa de la vida, lo que hace es inhibirla, obstruirla y convertirla en algo anclado, fosilizado, que afecta al desenvolvimiento mismo de la vida. Ese es el tema. Es decir, a partir de un determinado momento se construyen ideas abstractas que se oponen precisamente al desenvolvimiento de la potencia creativa, en este caso de la potencia social, y da lugar a lo que conocemos como la historia de las dominaciones. Ese es el tema. ¿Por qué esa situación, esa diferenciación, diríamos, esa economía política como parte de la economía política generalizada? Puesto que la economía política, desde nuestro punto de vista, no se restringe a la economía restringida, a la restricción de la economía, que es básicamente capitalista. La economía política es la diferenciación y la valorización abstracta. Muy bien, entonces aquí se da una valorización abstracta de la idea, de una idea no solamente abstracta, sino de una síntesis adversa al desenvolvimiento de la vida. Entonces esa razón ya no sirve para el desenvolvimiento de la vida, sino sirve para otra cosa. Es decir, para hablar y jugar metafóricamente, sirve para la muerte. Inhibe la vida y desprende la muerte. Da lugar a las dominaciones. Entonces, ahí está el tema. Un tema y un patrón de conducta que ha atravesado la genealogía del poder, que ha atravesado la genealogía de las instituciones estatales, que ha atravesado la genealogía de las dominaciones. Ahí está. Entonces la imaginación restringida, subsumida a una idea abstracta, ha terminado actuando de manera criminal contra la vida. Y eso ha sucedido, por ejemplo, a nombre de las religiones. Las religiones, a nombre de Dios, se han convertido en criminales, en genocidas, y han justificado su genocidio a nombre de Dios por una razón divina.
por un motivo que era la lucha contra el mal, contra el demonio y los endemoniados, contra los infieles. Y eso legitimaba imaginariamente el crimen. Aunque crean que se legitima el crimen, en sus cabezas, el crimen no deja de ser un crimen. Y sorprende, además, por un comportamiento tan adverso a la razón, para recuperar otra vez la racionalidad de la razón. Entonces, estamos pues ante contradicciones que adquieren un cariz abrumador, pero esto se ha venido repitiendo sin que se dé lugar a la crítica y la autocrítica, salvo en contadas excepciones. Es decir, la crítica y la autocrítica se han desarrollado, sobre todo en las afueras de estas grandes religiones, que eran las religiones monoteístas. Entonces aquí tenemos un comportamiento realmente sorprendente, un comportamiento altamente contradictorio y hasta podríamos decir suicida si hablamos del destino de la humanidad. Bueno, pero este patrón de comportamiento se ha trasladado en la modernidad a las ideologías y a la política, al Estado moderno, al Estado-nación y más tarde a la orden mundial. Es decir, ha persistido y ha adquirido, digamos, perfiles diversos, pero que han repetido el patrón. Es decir, a nombre de la libertad se ha cometido crímenes, se ha dominado, se ha esclavizado. A nombre de la civilización se ha colonizado y se ha desarrollado la esclavización generalizada, colonización y esclavización generalizada, que son el sustrato mismo del sistema mundo capitalista. Entonces, como se ha argumentado a nombre de la civilización, se ha justificado la conquista, la guerra de conquista y el crimen de la colonización. Fíjense lo que está ocurriendo. Es decir, ¿y sobre qué imaginario se basa? Un imaginario donde se desvaloriza al hombre de color. Entonces hay una economía política colonial que tiene que ver con la diferenciación de un hombre blanco y un hombre de color. El hombre blanco en realidad no existe porque todos los hombres son de color, pero es una construcción imaginaria. Es decir, es una valorización de una civilización. Y se distingue la civilización de lo bárbaro y de lo salvaje. Y a nombre de la civilización se justifica el crimen. Más tarde, a nombre de la libertad. Es decir, los estados liberales van a justificar también el crimen, continuando con la colonialidad. Van a justificar lo que ha ocurrido en la conquista y en la colonización, y además van a justificar sobre todo lo que está ocurriendo en ese momento en la construcción de sus estados liberales. Van a avanzar de manera mucho más expansiva sobre los territorios indígenas y van a cometer guerras de exterminio. Entonces, fíjense, a nombre de la libertad también se han cometido graves hazañas criminales. Y eso ocurrió también en la Revolución Francesa, sobre todo en la etapa del terror y en la del termidor. Y a nombre de la libertad se ha llevado a la guillotina a todos los que se consideraban sospechosos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese boomerang, para hablar así? ¿Por qué, digamos, acontecimientos tan importantes que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver antes con la esperanza, si es que consideramos que la religión es una especie de esperanza? ¿Por qué estas esperanzas, estas promesas, estas ideas,
estas utopías terminan en un boomerang en la práctica, en lo fáctico, y terminan cometiendo crímenes, se termina cometiendo crímenes. ¿Cómo ocurre eso? Decimos, se produce por la disociación entre la imagen, la idea, una imaginería institucional y los hechos, la realidad efectiva. Entonces se sustituye la realidad efectiva por la realidad imaginaria de la idea abstracta. Y en ese momento se justifica a través de la idea abstracta, negando la experiencia de la realidad, optando por los delirios de la imaginación. Y en esa situación, los que cometen crímenes se colocan del lado del bien contra el mal, del lado de los fieles contra los infieles, del lado de los amigos contra los enemigos. Es decir, se considera una causa justa, como antes se consideraba una guerra justa, la guerra de conquista. No hay guerra justa, no hay causa justa cuando hay crimen. Es cuando se debería sospechar de la perversión que hay en esta actitud de justificar los crímenes a través de grandes ideas. Ninguna gota de sangre se justifica derramada por una idea. Ninguna idea justifica el derrame de sangre. Así de simple. Entonces, lo que sorprende es de que se normaliza esto. Se considera normal asumir esto. El costo del crimen. Un costo no solamente de las víctimas, sino un costo que tiene que ver con el que comete el crimen, porque ahí se rebaja, se restringe, se convierte en una miseria humana, se convierte en un verdugo, en un criminal, y el horizonte humano que tiene es ese. Es decir, paradójicamente se vuelve el demonio que persigue. Fíjense lo que ocurre. Y eso se ha repetido con las revoluciones. Las revoluciones, que eran revoluciones que comenzaron con rebeliones y levantamientos contra la opresión, han terminado precisamente construyendo un imaginario de la revolución que se desarticula del contenido mismo de la revolución, que es la rebelión, y va a justificar una revolución institucionalizada, es decir, ya muerta, ya momificada, como el justificativo supremo contra los que se oponen a la revolución, contra los contrarrevolucionarios. Inclusive van a ser declarados los contrarrevolucionarios los que antes se consideraban vanguardias y amigos de la revolución o portadores de la revolución. Y por lo tanto, los únicos revolucionarios terminan siendo la burocracia que gobierna, la casta gobernante, que se parece mucho a todos los monstruos que se han construido en la civilización. Los déspotas, las tiranías, es decir, los patriarcas, verdugos, el rey mago o el rey ciego, como dicen Félix Guattari y Gilles Deleuze. Entonces, lo sorprendente es de que a pesar de estas contradicciones, de estos absurdos tan grandes, donde la revolución se convierte en el gran crimen, cuando era precisamente una promesa de liberación, cuando la revolución se convierte en una restricción absoluta de la libertad, cuando la revolución ya no muestra horizontes salvo su propio espectro devenido de la muerte. Cuando ocurre esto, lo que sorprende es que se siga manteniendo el discurso de revolución y de justificación de la revolución,
y se siga manteniendo un esquematismo dualista de fiel e infiel, de amigo y enemigo, de revolucionarios y contrarrevolucionarios, cuando se hace esto, se hace precisamente de una manera desesperada para mantener la justificación del crimen y no ver el crimen. No verse como criminales, sino verse como ángeles, que en realidad son demonios. Entonces, el tema ahí está. ¿Dónde radica toda esta confusión, todo este boomerang, toda esta paradoja de la revolución? ¿Dónde radica? Radica precisamente en esta perversión de la imaginación subsumida a una razón abstracta que ya no dice nada salvo el esqueleto de una razón abstracta, de una razón fantasma. Lo cierto es de que la revolución muere justamente cuando se institucionaliza, cuando se hace Estado. Y en ese momento, la misma revolución, del seno mismo de la revolución, de las entrañas mismas de la revolución, nace la contrarrevolución, que acaba con la revolución misma, con la posibilidad de que la revolución persista, sea permanente y siga transformando y liberando, siga sobre todo activando la potencia social, siga manteniendo la rebeldía y la crítica. Todo lo contrario, muere la crítica, se prohíbe la crítica, que es la única defensa de la revolución, y se acaba con la posibilidad de cumplir con las promesas de la revolución, porque se establece una guerra interna, una guerra civil permanente, institucionalizada, burocráticamente, en un Estado policial, en un Estado autoritario que se convierte en un Estado totalitario. Pero inclusive ahora, después de que han caído estos llamados estados del socialismo real, que no eran otra cosa que estados policiales y que no eran otra cosa que monarquías socialistas, que nada tienen que ver con el socialismo, sino con el despotismo. Cuando precisamente ocurre esto, ahora que ha caído todo eso, todavía persisten, aparecen ideólogos, discursadores, apologistas de la revolución y siguen manteniendo el mismo esquematismo, invistiéndose de revolucionarios, invistiéndose de aquellos revolucionarios que hicieron la revolución. Pero estos señores, que no tienen nada de revolucionarios, porque no tienen la rebelión, ni la capacidad crítica, oran como monjes por una revolución muerta, que la consideran viva, hacen apología y ritos ceremoniales ante la momia de la revolución, que es un Estado policial, y siguen hablando de la contradicción, de la lucha de clases, de la contradicción contra el imperialismo. Cuando este imperialismo ha muerto en la guerra de Vietnam, lo que se tiene ahora es un nuevo orden mundial. Y ese orden mundial, al que lo han llamado Antonio Negri y Miquel Hart imperio, no vamos a discutir si es adecuado o no, ahora ya lo hemos hecho antes, pero lo que queremos remarcar es de que hay una transformación de las dominaciones, y en la transformación de las dominaciones hay un acuerdo entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre dos hiperpotencias, una que se autonombra como la potencia de la justicia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la otra que se nombra como la garantía de la democracia institucional, de la supuesta libertad. Pero ahí están las potencias en el espacio de seguridad de Naciones Unidas. Entonces se reparten el mundo y después entran otras potencias, entre las que se cuenta la República Popular de China. Y también, por el otro lado,
las repúblicas europeas y una monarquía, que es la monarquía constitucional británica. Entonces, fíjense, ese es pues el imperio. Que ahora haya una nueva contradicción y una nueva búsqueda de un desplazamiento y una remoción del orden mundial y se busque otro orden mundial, es una contradicción interimperial. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que de estos que hemos hablado, estos enajenados, porque no son otra cosa, que se consideran ideólogos cuando no lo son porque no hay ideología, sino es la repetición de la inercia de un discurso ya muerto que no dice nada, hueco, pero repiten el esquematismo, y al repetir el esquematismo siguen mostrando un gran absurdo, una gran contradicción que no resuelven de ninguna manera. ¿Y cuál es? Ya no hay la Unión Soviética, es una federación rusa que es anacrónica porque es un retorno al zarismo, un retorno anacrónico a la religión ortodoxa, sustituida la ideología del diamat, la ideología del materialismo dialéctico de la burocracia soviética. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué contradicción? ¿De qué papel positivo que puede estar cumpliendo la Federación Rusa en la invasión de Ucrania? Y además, obviamente, hay que aclarar, aquí no se está justificando ninguna hazaña de la OTAN, que evidentemente forma parte del imperio y de esta guerra interimperial y también es responsable de lo que está ocurriendo porque nunca han dejado sus juegos de guerra. Los juegos de guerra de niños, de generales investidos de medallas, de juegos de guerra con armas nucleares de exterminación masiva, lo que hace absurdo a toda guerra. Pero hay de un lado y de otro niños que están jugando a la guerra con armas nucleares, por lo menos con la amenaza. Entonces, estamos asistiendo a una invasión efectiva de un país soberano y en el contexto de una guerra interimperial que no se justifica, porque todas las guerras no se justifican, porque todos los pueblos tienen que parar todas las guerras, porque con todas las guerras son guerras interimperiales y son guerras por la acumulación de capital. Y porque inclusive el ideario de la internacional, de la primera internacional, de la segunda internacional y de la tercera internacional, era contra la guerra. Y ahora estos enajenados hablan y justifican la guerra de ocupación. ¿A nombre de qué? ¿De qué esquema? Porque inclusive un esquema que ya es un esqueleto lógico o forzadamente lógico, este esquema está más ahuecado que nunca, porque no se puede hablar aquí de diferencias entre las potencias interimperiales. Entonces, fíjense lo dramático desde el punto de vista de un dramatismo subjetivo de estos perfiles que justifican ahora donde no se puede justificar, donde no hay asideros empíricos, donde no hay ni siquiera la posibilidad de demostrar un papel protagónico de avance, un mínimo papel protagónico de avance para justificar, digamos, la guerra y la ocupación. Todavía siguen hablando de guerra como si fuera una guerra antiimperialista, cuando es una guerra interimperial. Y además una guerra interimperial contra los pueblos del mundo, cuando la responsabilidad de los pueblos del mundo, de los activistas que defienden a los pueblos del mundo, que defienden los derechos que se han conquistado a lo largo de las historias de resistencias, la responsabilidad de los pueblos es precisamente
mantener el fuego, la capacidad de la potencia creativa social, la crítica, la posibilidad de seguir abriendo horizontes. Pero precisamente estos monjes tardíos, estos monjes posmodernos, estos sacerdocios de la posmodernidad, de una revolución que no existe, que está más que momificada, ahuecada dentro de su propia momia, siguen hablando de algo parecido a una contradicción entre el bien y el mal, entre una revolución que ya no existe hace mucho tiempo y el imperialismo, que ha desaparecido durante la guerra de Vietnam, aunque no haya desaparecido de ninguna manera la dominación mundial. Es decir, el imperialismo se ha prolongado en términos de escala mundial, donde todas las potencias son capitalistas. La República Popular de China y su socialismo de mercado no es otra cosa que la combinación barroca de un capitalismo salvaje y de las revoluciones sucesivas, la revolución industrial, la revolución tecnológica científica, la revolución cibernética. Pero, ¿qué es eso? Es un barroco de un capitalismo abigarrado que está en pugna por el orden mundial y por los mercados. Es decir, estamos pues asistiendo a la pugna no solamente interimperial, sino intercapitalista. Y estos señores quieren defender un lado progresista frente a un lado conservador, cuando ese progresismo se parece mucho al lado conservador, precisamente por su angurria de acumulación de capital, precisamente por su irresponsabilidad histórica, pues están poniendo en juego la supervivencia de la humanidad. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué ocurre esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay esta gente que está justificando esta guerra y habla de lo que no puede sostenerse de ninguna manera cuando se trata definitivamente de una guerra interimperial? ¿Por qué? Porque el esquematismo ha permitido, primero, como hemos dicho antes, las dominaciones. Ha permitido la construcción del Estado, desde los estados antiguos hasta los estados modernos. Ha permitido el despotismo, que es básicamente la apropiación de territorios y el cobro de tributo. Es decir, ha comenzado la historia de la deuda infinita, desde tiempos remotos de la civilización. Y después hemos asistido precisamente a la genealogía de las dominaciones. Y al asistir a la genealogía de las dominaciones, hemos asistido a la transformación de distintos perfiles de dominaciones institucionalizados. Y hemos llegado a la modernidad, donde tenemos el Estado moderno, que es una restricción de la democracia plena, convertida en una democracia institucional y, como hemos dicho, restringida. Una democracia que no puede ser democracia porque no hay gobierno del pueblo, no hay autogobierno del pueblo, sino hay mediaciones perversas, la de los representantes, la de los sistemas políticos, y en otro caso, en el caso de los estados policiales, la de la burocracia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente esta forma perversa de inhibición de la potencia social y la emergencia de las dominaciones y de la muerte. Y por lo tanto la muerte de horizontes, porque ya no hay porvenir, no hay futuro, no hay nada que nos puedan ofrecer. Pero justamente en estos momentos se dan esta reiteración cada vez más ajena, cada vez más delirante, de un discurso que se pretende progresista, cuando no hay nada de progresismo. Lo que hay es la muestra de sus propias miserias humanas, es decir, un progresismo del tamaño de las miserias humanas, y en eso sí se parecen a los conservadurismos, progresismos que son ultraconservadores,
porque son patriarcales, porque son estatalistas y porque repiten esto de manera mecánica, sin un ápice de crítica y mucho menos de autocrítica. Entonces, ¿por qué aparecen? ¿Por qué? Porque son sacerdotes, necesitan ser sacerdotes, necesitan tener feligreses y creyentes, necesitan dominar, son relaciones de poder, de gente cada vez más mediocre, porque, digamos, la enajenación lleva a la mediocrización del discurso, donde se pierde el sentido y se adquiere solamente la repetición por inercia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es realmente calamitoso. En realidad, lo que estamos mostrando, digamos, es una desesperación. Es lo que, rescatando el concepto de Hegel, que sirve para ilustrar la conciencia desdichada que está desgarrada por sus propias contradicciones, un sujeto desgarrado en sus propias contradicciones que no encuentra la posibilidad de superación, es decir, de resolver esta contradicción, y termina diluyéndose en la diseminación. Entonces, tenemos pues como una especie de búsqueda de mantener el mismo canto del ritual de muerte de los antiguos sacerdotes que eran apoteósicos, a los nuevos sacerdotes que son mediocres y triviales, pero necesitan mantener el patrón. ¿El patrón cuál es? Necesitan mantener esa diferenciación, necesitan tener feligreses y por lo tanto necesitan investirse de progresistas y hablar de contradicciones que no existen. Cuando la vida está amenazada, cuando hay una crisis múltiple que se expresa en la crisis ecológica que amenaza la supervivencia de la humanidad, la crisis de la civilización moderna que ya está en su crepúsculo, la crisis de todas las civilizaciones, de todas las genealogías de la civilización patriarcales, con todas sus tonalidades y todos sus matices, desde los más visibles hasta los más invisibles y ocultos y encubiertos. Es decir, estamos asistiendo pues ahora a el desenlace mismo del proceso devastador de la decadencia. Y en estas condiciones que tenemos un perfil subjetivo realmente asombroso, hasta podríamos decir insólito. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes postmodernos requieren ser sacerdotes, requieren dominar, ser feligreses, justificar sus vidas, la ausencia plena de sentido de sus vidas, porque no ofrecen ninguna perspectiva, salvo el crimen, porque están justificando el crimen al justificar la guerra, y van a justificar el crimen de los estados progresistas. Claro que hay excepciones, por el momento, que confirman la regla. No sabemos lo que va a pasar con Petro. Hasta ahora no ha cometido los errores de los otros presidentes progresistas que se han embarcado en la tiranía más perversa, como es el caso de Nicaragua. Daniel Ortega no es otra cosa que el Somoza en segunda o en tercera potencia. Y siguen hablando a nombre de la revolución sandinista cuando han metido a la cárcel y han perseguido a las revolucionarias sandinistas. Entonces, ¿qué es eso? Y todavía hay gente, como los presidentes progresistas, algunos, no todos, que hablan de progresismo en Nicaragua. Eso le ha ocurrido a un señor que se inviste sin saber el significado de lo que se inviste, un Evo Morales Ayma, y otro señor más funcionario, más burócrata, que tampoco tiene una idea clara de lo que se inviste, Luis Arce Catacora. Y no se podía esperar otra cosa de algo tan
asombrosamente decadente y perverso como Nicolás Maduro. Entonces, fíjense, estamos pues asistiendo a algo que es la desesperación discursiva de lo anodino, del propio crepúsculo de estos patrones esquemáticos y dualistas más asombrosos en la época de las religiones, más insólitos en la época de las ideologías, más triviales en la época del sistema mundo cultural de la trivialidad, que es el mundo actual. Antes de terminar hay algo que tenemos que decir. Todo esto ocurre no de manera solamente elitaria, identificando a los grupos involucrados en este drama, sino estamos hablando de una complicidad mayor. No se hace sin complicidades de los pueblos, por lo menos de parte de los pueblos. Los pueblos que se dejan atormentar, que padecen estas dominaciones y terminan normalizando sus propias cadenas, sus propias inhibiciones, y terminan viendo a sus verdugos, los otros, porque hay toda clase de verdugos, como si fueran los mesías. Son pueblos que han decidido anularse, autoanularse como pueblos y convertirse en esclavos políticos. Entonces hay complicidad de esos pueblos, de parte de los pueblos, porque permiten que pase lo que está pasando. Y esos pueblos que no defienden la vida, que no defienden la libertad, y tampoco obviamente la justicia, porque no puede haber justicia sin libertad, esos pueblos que no defienden sus derechos no merecen existir. Entonces aquí hay un tema. ¿Por qué ocurre esto en parte del pueblo? Uno puede explicarse de alguna manera retrotrayéndose a la historia, a la internalización de los diagramas de poder, a la inscripción en la superficie del cuerpo de la política, a la inscripción de las dominaciones en los espesores del cuerpo y cristalizadas en los huesos, y en esa medida a la constitución de sujetos dominados. Uno puede justificar, pero si nosotros miramos más allá de la historia oficial, es decir, de la historia oficial de los unos y de los otros que han terminado manejando los estados y las dominaciones y el poder, si nosotros salimos también de la historia de las víctimas, que son otros cómplices del poder, porque están mostrando sus heridas y esperan conmiseración cuando deberían levantarse, asumirse como guerreros contra las dominaciones. Si nosotros vamos más bien a la historia efectiva que ha desordenado las dominaciones, la justificación de las dominaciones, las ideologías de las dominaciones, la institucionalidad de las dominaciones y la efectividad de las dominaciones, cuando ha desordenado todo eso, esa es la historia de las resistencias. Siempre ha habido resistencias, hay poder porque hay resistencias que vencer, y las resistencias siempre terminan venciendo, porque terminan no solamente desordenando al poder, sino acabándolo. El problema de las resistencias es que no acaban absolutamente, de modo absoluto, al poder, porque caen en el círculo vicioso del poder. ¿Y caen por qué? Por lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que se cae en la apología de lo que se ha logrado y por lo tanto en la institucionalidad de una revolución, cuando esa institucionalidad es la muerte misma de la revolución, la momificación de la revolución, cuando las resistencias deberían mantenerse como resistencias ante todo poder. Lo que se ha aprendido a lo largo, para decirlo de ese modo,
de la historia política de la modernidad es que no se puede tomar el poder, sino que hay que destruirlo y construir definitivamente en otros horizontes, en horizontes nómadas abiertos, la creatividad, las formas creativas de la potencia social.